Pues muy buenas noches para todas, para todos. Espero que se encuentren bien. Estamos dando hoy cierre a nuestra octava semana del curso. Estamos en la fase de desarrollo, iniciando la fase de desarrollo. Y para hoy, básicamente, vamos a revisar el principio con el cual vamos a trabajar el ejercicio ya de diseño microcurricular de las unidades que hacen parte de los cursos o programas formativos que ustedes están trabajando. Para eso entonces iniciamos con la revisión grupal. A partir de las dos preguntas y el trabajo de síntesis que elaboraron en los grupos, la primera pregunta, recordemos, es ¿qué significa alinear los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Y la segunda, ¿cómo podemos realizar esta alineación? Entonces aquí pues invito a dos grupos que nos cuenten sobre las respuestas que dieron a estas dos preguntas que nos sirvan de base para iniciar la discusión. Entonces, qué grupo quiere presentarnos? Yo le doy, si quieren presentar y proyectar. Iván, listo. Y ¿por qué no me está dejando un momentico? ¿Y quién más dijo? ¿Quién más quiere presentar? ¿Qué otro grupo quiere presentar? ¿Alguien más que se anime? ¿Otro de los grupos? ¿Nadie más se anima? Pues supongo que hicieron el ejercicio y lo entregaron, ¿cierto? Buenas Profe, el noches. grupo 5, James García. James, bueno, listo, ya te doy entonces coanfitrión. Espérate, yo lo Lo busca. Bueno, entonces empezamos busco. con Iván. Si quieres, Bueno, Iván nos proyecta primero. Voy a dejar de compartir para que Iván nos comparta. bueno, señor. Uh-huh. Y entonces Iván ya nos va a compartir. Bien, ahí están viendo mi pantalla o no. Todavía no. Todavía no ha salido. No ha salido. Ah, ya que no le voy a compartir pantalla. Ahora sí. Ok, ahora sí están viendo Ahora mi sí, pantalla. ahora sí. Ya vas a empezar a compartir. Ya, listo. Bueno, listo. Entonces, nosotros somos el grupo número 4, compuesto por los estudiantes José Francisco Pérez, Nelly Erazo e Iván García. En la reflexión grupal acerca de las dos preguntas que sirvieron para el trabajo de esta semana, tenemos la siguiente. La primera pregunta, ¿qué significa alinear los elementos que intervienen en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, en el grupo concordamos en que alinear significa básicamente que todos los elementos usados en la planificación y ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje vayan en una misma dirección, apunten hacia un mismo objetivo, que tengan un mismo hilo conductor. Entre dichos elementos tenemos tres. Los resultados de aprendizaje esperados, aquí los vamos a llamar con las iniciales RAE, las actividades de enseñanza-aprendizaje con las iniciales AEA y las tareas de evaluación. Los resultados esperados especifican la actividad en la cual los estudiantes deben participar para que puedan lograr el resultado deseado. Para ello, el docente debe crear un ambiente de trabajo que incentive a los estudiantes a realizar esas actividades y evaluar el desempeño de los estudiantes haciendo un contraste con los resultados de aprendizaje esperados. Todo lo anterior implica que el docente deberá enfocarse en qué y cómo tiene que aprender el estudiante, en lugar de cuáles temáticas debe aprender. Esto quiere decir que un RAE, el resultado de aprendizaje esperado, especifique qué se debe aprender de un tema y en qué medida. Es por eso que el docente debe utilizar una serie de verbos que informe a los estudiantes cómo se espera que ellos cambien como resultado de haber aprendido un tema, incluyendo esos verbos en la definición de las actividades de enseñanza-aprendizaje
y en las tareas de evaluación, permitiendo que el estudiante mismo realice el trabajo real. El profesor simplemente actúa como un mediador entre el estudiante y el clima de aprendizaje que apoya las actividades de aprendizaje apropiadas. Profesor, ¿dejo hasta ahí o leo la segunda pregunta también? Leamos la segunda para luego permitir que James nos presente el otro grupo y luego ya abrimos la discusión. Muy bien. Entonces, con referente a la segunda pregunta, ¿cómo podemos realizar la alineación de estos elementos? Inicialmente, describir el resultado de aprendizaje esperado utilizando un verbo, actividad de aprendizaje, su objeto, contenido, y especificando el contexto y el estándar que deben lograr los estudiantes. Continuamente crear un ambiente de aprendizaje utilizando actividades de enseñanza-aprendizaje que aborden la acción especificada en el verbo y, por lo tanto, tienen la probabilidad de alcanzar el resultado esperado. Además de utilizar tareas de evaluación que contengan también el verbo, facilitando así, con la ayuda de rúbricas, el juzgar si y cuán bien el desempeño de los estudiantes satisface el criterio y transformar ese juicio en un criterio estándar de calificación. Durante esta etapa es importante tener en cuenta algunas recomendaciones como no utilizar el verbo comprender al describir los resultados esperados, ya que ellos en sí indican algún nivel de comprensión. Igualmente, diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje negociadas con los estudiantes para un desarrollo apropiado, siendo el maestro un mediador. Además, evitar confundirse entre las actividades de aprendizaje y las tareas de evaluación, ya que algunas propuestas pueden ser utilizadas en ambas etapas. También, la calificación se puede realizar de forma cuantitativa con promedios para obtener una nota final o cualitativa dependiendo de la tarea y el contexto que se aborde. Y finalmente, se recomienda utilizar el verbo del resultado en las actividades y la evaluación para llevar un hilo conductor del alineamiento. Muy bien, ahí hay una propuesta, tengámosla en cuenta y ahora le vamos a pedir a James que nos comparta su respuesta. Listo, profe. Un segundito. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. James, estás en silencio, estás sin micrófono. Buenas noches. Ya estamos observando la pantalla. Sí, 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 sí. Listo. El grupo del cual estamos presentando es el grupo número 5. Los integrantes son la compañera Adriana Gastaldi, Julia Villaquirán y James García, que soy yo. Entonces, en la primera pregunta nos dicen qué significa alinear los elementos que intervienen en un proceso EA. ¿Listo? Voy a disminuir. El alineamiento consiste en determinar los contenidos del aprendizaje, temas, perdón, profe, que estoy aquí, ya. El alineamiento consiste en determinar los contenidos del aprendizaje, temas a partir del conjunto de saberes que debe lograr el estudiante para alcanzar los resultados de aprendizajes propuestos. Quiere decir que debe haber una relación coherente y pertinente entre los objetivos de aprendizaje con los temas, los recursos alineados con los saberes, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los materiales con los objetivos y temas y las actividades, mecanismos y criterios de evaluación para lograr los resultados respecto a los objetivos. Las actividades de aprendizaje deben de estar alineadas con las actividades de estudio previo, como con los saberes y recursos para el aprendizaje, con los objetivos de aprendizaje y con el enfoque pedagógico propuesto para la unidad. Como dice Hattie, 2009, B6, así cualquier recurso necesita ser diseñado de forma que sus actividades de aprendizaje y sus tareas de evaluación estén alineadas con los resultados de aprendizaje que se esperan del curso.
Esto significa que el sistema es consistente. La alineación ocurre cuando las actividades de aprendizaje que pedimos a los estudiantes para participar les ayudan a desarrollar los conocimientos, habilidades y entendimientos destinados a la unidad y medidos por la evaluación. Tomado de Constructive Alim, y esta es parte de las lecturas pues, que nos recomendaron en los textos. En la segunda pregunta es, ¿cómo podemos asegurar la alineación de los elementos de procesos EA? Entonces, el alineamiento se logra asegurando que el verbo que orienta la acción y que está presente en la formulación del resultado de aprendizaje esperado también esté presente en las actividades de enseñanza-aprendizaje mediante las cuales se espera lograr ese resultado. De esta forma, los resultados esperados de aprendizaje esperado RAE, las actividades de enseñanza-aprendizaje y la evaluación están alineados, utilizando el verbo del RAE como el hilo conductor del alineamiento. Una enseñanza alineada constructivamente tiene más probabilidad de ser efectiva que una que no esté alineada porque hay una mayor consistencia en todo el sistema. Para realizar el alineamiento de estos elementos se requiere por parte del docente preparar de forma anticipada las actividades EA y tener en cuenta las actividades previas a clase para alertar y preparar al estudiante. Finalmente viene la etapa de evaluación, donde su propósito fundamental es obtener información que permita guiar al estudiante para que él alcance los objetivos de aprendizaje propuestos y en última instancia proponer estrategias alternativas cuando los resultados de aprendizaje no han sido alcanzados. Esa visión y el empoderamiento que el aprendizaje le da al estudiante debe guiar al diseño de los resultados de aprendizaje esperados de un curso o de un determinado plan de estudio. Los resultados que se emitan por parte del estudiante nos permiten retroalimentar nuestro proceso formativo y ajustar nuestra unidad de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje esperados RAE son centrales a todo el sistema. Si se formulan correctamente, de ellos desprenderán cómo se debe enseñar y cómo se debe evaluar. Esa es nuestra reflexión pues grupal, profe. Ok, súbelo y lo dejamos en la primera parte. Súbelo Ok, mi profe. y lo dejamos allí. Bueno, muy bien. Okay. Preguntas al grupo, a los dos grupos, ¿sí? Tanto al grupo de James como al grupo de Iván, o recomendaciones, ajustes, conceptos complementarios que alguien haya encontrado. ¿Alguien encontró algún concepto diferente? ¿O para todos es claro qué es la alineación? Yo voy a hacer énfasis en... voy a resaltar acá unas palabras que son claves. Aquí hay unas palabras claves. Una relación coherente y pertinente entre los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Los temas, los recursos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de acuerdo con esto que nos dice James y el grupo de James, y con lo que ahora el grupo de Iván nos decía de tratar de encontrar un hilo conductor que le dé una relación coherente y pertinente, se puede decir que hay una alineación. Entonces, cuando uno lee los textos, conceptualmente uno entiende y dice, ah, sí, históricamente podemos encontrar que, o de manera intuitiva, nosotros lo hacíamos o muchos profesores lo hacen, pero cuando a uno ya se lo muestran, empieza y debe volverse una búsqueda permanente del profesor, ese ejercicio de alineación entre los elementos del proceso. Es decir, de esa relación coherente, entre todos esos elementos del proceso. Ahora, decirlo es muy fácil. Hacerlo es muy difícil, ¿sí? O sea, decirlo es fácil, muy, muy, muy fácil, pero hacerlo no es tan fácil.
Entonces, miren que cuando pasamos a la pregunta de cómo podemos hacerlo, si me ayudas un poquito, Iván, bajas, ¿sí? Mueves el texto para... perdón, James, mueves el texto. ¿Sí? Voy a borrar acá. Allí. Entonces, lo que nos están diciendo acá es, nos están dando una pista, ¿sí? De alineación, pero solo una, y ahora vamos a mirar que hay más pistas que uno podría tener. Vuelvo acá a resaltar, ¿sí? Y entonces... esta no, esta para dibujar. Miremos que dice que, ¿cómo lo logran? Y ambos coinciden, los dos grupos, dice, se logra cuando yo de alguna manera tengo clara el desempeño. Ay, no me dejó dibujar en mano libre. ¿Dónde es que es mano libre aquí? Cuando yo de alguna manera, perdón, borro esto. Cuando yo de alguna manera tengo claro cuál es el resultado que yo espero y ese resultado lo establezco y lo defino en términos de un verbo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a veces no somos capaces de escribir es el objetivo o el resultado esperado en términos de una acción. Y nos daban por ahí alguna pista que nos decía, no use el comprender, porque el comprender no es una acción que yo pueda de alguna manera alinear ni con la evaluación ni con las actividades. Y luego nos dicen, lo primero que usted tiene que asegurarse es que ese verbo que describe la acción también esté presente en las actividades de enseñanza-aprendizaje. O sea, aquí está la pista, pero cuando uno la ve la pista, uno dice, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo que la acción es que la persona es capaz de resolver un problema, ¿sí? El resultado esperado es la persona tiene que ser capaz de resolver problemas de tal naturaleza. Listo, eso es lo que yo espero como resultado del aprendizaje. Claramente en las actividades de aprendizaje, pues debe haber actividades que lleven al estudiante durante el proceso de aprender, lo lleven a resolver problemas. Porque yo no puedo garantizar que la persona va a aprender a resolver problemas si él durante el proceso no resuelve problemas. Si yo digo que el estudiante será capaz de construir algo, yo tengo que tener actividades de enseñanza-aprendizaje que lleven al estudiante a construir algo. Si yo digo que el estudiante va a ser capaz de escribir de determinada manera, yo tengo que tener actividades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que lleven al estudiante a que escriba de esa manera. Pero a veces eso se nos olvida. Yo escribo un objetivo por allá y cuando miro las actividades resulta que esas actividades no tienen nada que ver con el resultado que yo espero que tenga el estudiante al terminar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces miren que aquí nos dan una pista muy, muy, muy importante y es trate de pensar usted el resultado de aprendizaje en términos de un desempeño que pueda usted expresarlo como una acción. Y luego asegúrese que esa misma acción que yo le voy a pedir a la persona que realice para que me demuestre que sabe hacer eso, esa misma acción esté durante las actividades de enseñanza-aprendizaje. Y cuando yo lo vaya a evaluar, lo que le voy a pedir a la persona es que ejecute y muestre que es capaz de hacer esa acción. No le voy a pedir otra cosa. ¿Sí es claro eso? Aquí están las pistas. Dicho de esa manera, uno diría, eso es muy fácil de hacer, pero no es tan fácil. ¿Sí? Iván, ¿nos quieres decir algo? Sí, profesor, haciendo referencia a eso y pude deducir eso en la lectura del texto de Vic, que no siempre es fácil. Y él expone allí una experiencia que llevó a cabo con alumnos de licenciatura, no de pedagogía. Sí. Allí se estuvo hablando en el texto de Vic de que él utilizó una metodología que era el portafolios,
Y ahí básicamente se estuvieron hablando de 4 verbos. Yo quería preguntar si siempre en todas las áreas de conocimiento, hasta las áreas técnicas, como el área en que uno se desempeña, en que yo me desempeño, pues, en tecnología Sí. informática, áreas técnicas como esa, áreas técnicas como matemáticas, es posible llevar al estudiante a esa competencia de reflexionar, porque hablando de competencias de alto nivel y de todos de los objetivos de aprendizaje, me llamó la atención que él recomienda que uno pase a los niveles superiores de competencia Sí. cuando está haciendo esta parte del alineamiento entre Ujú. los resultados de aprendizaje esperados las actividades y las tareas de evaluación. Entonces yo quería preguntar si siempre es posible llevar al estudiante en toda área de conocimiento a esa competencia de la reflexión también, que es donde según VIX se origina o produce conocimiento o se Ujú. coloca al estudiante a producir conocimiento. Sí. Ahora sí me entendió la pregunta. Sí, te entendí. O sea, primero, aprovechando lo que nos dice Iván, recordemos que sobre los resultados de aprendizaje se han escrito distintas taxonomías. Bueno, antes no se llamaban resultados de aprendizaje, ahora es que usan mucho la palabra resultados de aprendizaje, pero en términos generales un objetivo debía redactarse como un resultado de aprendizaje. Entonces, normalmente se han utilizado distintas taxonomías. ¿Sí? Por favor, cierran micrófonos cuando no están interviniendo. Que diga pues que yo estoy vinculada con ustedes en el área de marketing y que se me pagan como, no sé, 650.000 pesos, una cosa así me dijo mi papá. Bueno, ya puedo continuar. Entonces, retomando la idea, entonces, cuando yo voy a formular el desempeño de la persona, las distintas taxonomías nos dicen que ese desempeño se puede llevar o se puede valorar en términos de niveles de desempeño. Entonces, la taxonomía más utilizada y también la más criticada, precisamente por haber sido la más utilizada, que es la de Bloom, nos dice que pues, los desempeños de una persona se pueden considerar en desempeños de nivel básicos que se requieren, y desempeños de nivel alto o nivel de pensamiento alto. VIX lo que propone es una taxonomía que se llama la taxonomía de Solo. Usa una taxonomía que es de otro autor, que es la taxonomía de Solo. Y esa taxonomía también nos pone la taxonomía en 4 niveles y nos dice que lo deseable, de acuerdo con VIX, es llevar a la persona a los niveles más altos de desempeño de acuerdo con la taxonomía. Entonces la pregunta que nos hace Iván es que si siempre debo llegar al nivel más alto. Y la respuesta es no, depende el ejercicio de aprendizaje o el nivel de aprendizaje en el cual yo estoy. Es posible que cuando yo esté básicamente iniciando mi proceso formativo en la primera unidad, en esa primera unidad no necesariamente voy a llegar al nivel más alto de reflexión o de evaluación, ¿sí? O de toma de decisión. Pero es posible que en la unidad 3 o en la unidad 4, cuando yo esté hacia el final de mi proceso formativo, sí esté trabajando ya en niveles de pensamiento muy altos. Ya estoy siendo reflexivo respecto de una situación o tomando una postura respecto de 2 o 3 opciones. Entonces, con lo que nos pregunta Iván, si todos los objetivos tienen que estar redactados en términos de que se llegue al más alto nivel de pensamiento, de nivel de pensamiento, la respuesta es no. Yo puedo trabajar en distintos niveles, depende del momento en el cual se está dando el proceso formativo. Mi programa va a tener 3, 4, 5, 8 unidades, depende de la longitud. Al comienzo voy a trabajar unos objetivos que no son de tan alto nivel y hacia el final del curso debo estar trabajando con objetivos de más alto nivel. ¿Y es claro eso, Iván? Sí, sí es claro eso porque es que cuando uno se encuentra en una formación, por ejemplo, como esta, que es una maestría en educación, pues aquí hay todos los niveles, ¿no? Aquí hay profesores de la básica primaria, Uh -huh. aquí estamos profesores de la básica secundaria y hay profesores que trabajan en educación superior.
Sí. Entonces, hay veces que acá en la educación secundaria, yo hablo por el caso de educación secundaria, no sé, otros compañeros, dependiendo del nivel donde están, quisiera escuchar también lo que ellos aporten, alguien de primaria o alguien de educación superior. Pero en la básica secundaria a nosotros nos han dado algunos seminarios, algunas capacitaciones en donde precisamente nos indican que nosotros debemos llevar al estudiante, o sea, casi siempre nos quedamos en los 3 primeros niveles y no llevamos al estudiante al nivel superior. Ajá. Y que como resultado de eso, pues cuando los estudiantes llegan a 11, que es cuando son evaluados ya por el Estado, en una Ujú. prueba de nivel nacional y de nivel estándar, pues ahí es donde el punto de quiebra del estudiante, que no llega a esa competencia, a la competencia de sintetizar, de evaluar y de reflexionar. Ujú, ujú. Sí, de Por acuerdo. eso Sí, planteaba esa. claro, de acuerdo. Y entonces uno debería ser capaz de llevar al estudiante a esos niveles. Ahora, no tiene que forzar el ejercicio, tiene que encontrar es en qué punto, en dónde del programa, cuándo es que llega a esos niveles de orden superior. ¿Sí? Bueno, mm, gracias. Si dejas de compartir un momentico, entonces para que continuemos. Bueno, muy bien. Voy entonces a compartir nuevamente mi presentación. Entonces, vamos a mirar, yo les decía, alinear no es tan fácil. Recordemos entonces el siguiente esquema que yo les había planteado para que nos demos cuenta que es bastante fácil lo contrario, desalinearse, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que en un proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen muchos elementos. Hay muchos elementos, ¿sí? Estos son solo algunos de los elementos. Empecemos por el primero de esos elementos. Entonces, el primero de estos elementos tiene que ver con esos resultados de aprendizaje objetivos que incluso Bix dice, uno arranca por allí, ¿sí? Entonces, observemos que los objetivos de aprendizaje pueden plantearse como objetivos de bajo orden o como objetivos de alto orden. Y cuando estoy hablando aquí, no estoy hablando del curso completo, sino solo de un proceso de enseñanza-aprendizaje en una unidad o incluso hasta en una clase, ¿sí? Y yo tengo para lograr mi curso 8 clases, 10 clases, 12 clases, 20 clases, 30 clases, dependiendo del número de clases que tenga en el periodo académico. Entonces, para cada uno de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, yo tengo un objetivo para ese proceso que se da en esa clase en particular. Y ese objetivo puede ser de bajo orden o de alto orden. Objetivo de bajo orden, que los estudiantes sean capaces de explicar algo, explicar el concepto tal, explicar una teoría, explicar una situación o aplicar un concepto a la solución de un problema simple. Eso es de bajo orden. Pero es posible que yo tenga para una clase en particular o para una unidad un objetivo de alto orden. Por ejemplo, que el estudiante sea capaz de resolver un problema complejo o que el estudiante sea capaz de elaborar un documento argumentativo donde sustente su posición respecto de una situación en un contexto real, una situación, un conflicto en la comuna, en el barrio, un conflicto en la ciudad, un conflicto político, un conflicto de cualquier naturaleza. Entonces, que él pueda presentar un documento de manera con argumentación crítica y ese es un objetivo de muy alto orden. ¿Listo? Por el otro lado, entonces, supongamos que yo tengo la naturaleza de los contenidos o los temas con los que voy a trabajar. Entonces, yo puedo decir que en un momento dado estoy trabajando en una unidad con una sola temática, con un solo autor, con una sola propuesta. Ustedes saben que en todas las disciplinas existen para un mismo tema, pueden existir distintos autores con diferentes posiciones, ¿sí? Distintos autores con diferentes posiciones pueden existir. Entonces yo tengo que saber si estoy trabajando con un solo autor o estoy trabajando con diferentes autores que nos presentan diferentes perspectivas. Luego, ustedes ya han pasado en la maestría por una serie de dimensiones pedagógico-didácticas. Veíamos hace poco que uno, cuando habla de la relación pedagógica y las teorías de aprendizaje, pues hay por lo menos 3 fundamentales, que son el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo.
Y a partir de esas posturas pedagógicas hay distintas didácticas, o sea, hay la clase magistral, hay el aprendizaje basado en problemas, hay el aprendizaje basado en proyectos, hay el aprendizaje por indagación, hay el aprendizaje por demostración. Bueno, en fin, hay un mundo, hay el debate, hay la mesa redonda, hay el juego de roles, bueno, hay muchas didácticas. Entonces yo puedo pasar por actividades o didácticas muy centradas en el maestro, en didácticas muy de corte conductista, o puedo ir hacia didácticas muy basadas en el estudiante, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y muy constructivistas. Entonces yo me puedo mover entre estos dos extremos. Yo puedo trabajar tareas de aprendizaje muy académicas o tareas de aprendizaje muy auténticas. Muy académicas es, tome el libro de texto y resuelve el problema 25. Eso es académico porque simplemente está una descripción del problema allí, que puede ser un problema incluso hasta salido de contexto, algo que no tiene mucho significado y sentido para el estudiante. O puede ser una tarea auténtica. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente yo le voy a plantear al estudiante una situación que es de su contexto, que él entiende y que para él es significativa. Entonces él va incluso a hacer la exploración en su contexto, a recoger los elementos y a dar respuesta a eso. Aquí hay dos roles, el del profesor y el estudiante. Entonces ya sabemos que pues, puede ser que el profesor piense que su función más importante es enseñar, pero de pronto también el profesor puede decir que su función más importante es que los estudiantes aprendan. Puede haber un rol donde creemos que el rol más importante es para el estudiante que él sea activo, pero también que podemos pensar que el estudiante no debe ser activo, sino un poco pasivo en el ejercicio de aprendizaje. Bueno, el uso de las tecnologías, pues podemos usar las tecnologías de múltiples formas para trabajar de manera predefinida, como un PowerPoint y una exposición como la que estoy haciendo en este momento, o en tiempo real, como cuando trabajábamos con el Google Drive o trabajan ustedes con el Google Drive, se reúnen, comparten, intercambian, elaboran, editan el documento en línea y terminan entregando su trabajo. Y finalmente la evaluación. En la dimensión muy cognitiva, saquen una hoja y responde esas tres preguntas, o verdadero o falso o selección múltiple, o en la dimensión, en una dimensión más real, más auténtica, en donde se valoran todas las dimensiones del estudiante. Entonces, miren que hay estos elementos y podríamos seguir enunciando algunos elementos adicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero desalinearlo es muy sencillo. Por ejemplo, puede pasar esto, ¿sí? Y puede pasar muy fácilmente. Por ejemplo, yo defino que voy a trabajar en que los estudiantes sean capaces de tomar posturas críticas respecto de una situación, problema en la comuna o en el barrio. Listo, eso es mi objetivo de aprendizaje. Pero cuando empiezo a trabajar esa posibilidad de tomar decisiones, le presento al estudiante solo una perspectiva. Y pues de entrada, pues uno dice, no, ya ahí hay un problema, porque para poder tomar una decisión, por lo menos hay que tener 2 o 3 o 4 perspectivas para uno poder tomar una decisión. De lo contrario, no hay decisión. ¿Sí? La decisión ya está tomada. Entonces, miren que aquí ya, pues, en este ejercicio se desalineó el profesor, ¿cierto? Por el otro lado, pues el profesor dice, bueno, voy a hacer una clase magistral y yo voy a explicar todos los conceptos, los elementos, los fundamentos. Pero resulta que yo dije aquí que el estudiante debía estar en capacidad de tomar decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo que el estudiante debe estar en capacidad de tomar decisiones, pues la actividad de aprendizaje, ¿sí? La didáctica debería estar centrado en actividades donde el estudiante esté tomando decisiones durante la clase para que él aprenda a tomar decisiones. Por lo tanto, esta didáctica que se está privilegiando aquí no tiene nada que ver con el objetivo que yo pretendo. Por el otro lado, como digo, es que el estudiante debe estar en capacidad de tomar decisiones, pues, y de decisiones respecto de su contexto. Entonces pongámosle una tarea auténtica, mandémoslo a que haga una exploración del contexto y mire y haga ciertas cosas. Pero por el otro lado, yo sigo pensando que mi rol es enseñar y que le tengo que dar muchas teorías para que él pueda tomar la decisión, y algún día tomará la decisión, pero por lo pronto lo importante es que él se conozca todas las teorías. Pero yo digo, bueno, como el estudiante es el que va a tomar decisiones, digo, pero yo espero que él esté muy activo y comprometido. Pero miren que las actividades y el rol que está jugando el profesor
estarían más en una orientación más pasiva del estudiante. Finalmente, los datos y los recursos, pues el profesor los utiliza un poco para presentar cosas. Y cuando llega el momento de evaluar, lo que hace el profesor es decirle, saque una hojita y conteste estas 5 preguntas sobre los conceptos y las teorías que vimos aquí. Entonces, esta evaluación no tiene nada que ver con la capacidad de tomar decisiones. ¿Sí es claro? Entonces, nos pasa todo el tiempo. Una de las desalineaciones más grandes que nos pasa a nosotros es entre el objetivo y la evaluación. A veces somos y pretendemos lograr unos niveles muy altos de pensamiento en los estudiantes y nuestras evaluaciones evalúan los niveles más bajos de pensamiento. O sea, nunca nos damos cuenta si de verdad el estudiante es capaz de llegar a los niveles más altos de pensamiento. Entonces, alinear, de acuerdo con esto, es tratar de hacer este ejercicio. Que todo sea coherente o a la derecha o al centro o a la izquierda. No estoy diciendo que todo tiene que quedar a la derecha. ¿De acuerdo? Puede quedar al centro o puede quedar a la izquierda. Pero que sea coherente, que tenga una relación de coherencia, como nos lo decían los dos grupos ahora, cuando vimos qué significa alinear. Alinear es buscar una relación de coherencia y eso es lo que tenemos que tratar de hacer aquí. Entonces, como les decía y como lo dicen los autores, hacer el ejercicio de alineación no es fácil. En el documento y en el papel funcionan, en la práctica no es tan sencillo. Y eso es el principio fundamental del diseño microcurricular o del diseño de una clase o del diseño de una experiencia específica en un momento específico de aprendizaje. Que los elementos que yo voy a trabajar estén alineados. Eso es fundamental, fundamental. Entonces, el reto que yo les planteo a ustedes es, tenemos que asegurarnos de que somos capaces de alinear esos elementos. Y eso es lo que vamos a hacer entonces en el ejercicio de diseño microcurricular de las 2 unidades. Vamos a ver si somos capaces de alinear esos elementos. ¿Listo? Aquí entonces está de manera esquemática lo que nos propone BICS. BICS nos habla de definir los resultados de aprendizaje, ¿sí? Los REA, resultados de enseñanza-aprendizaje. Luego definir las actividades de enseñanza de tal manera que esas actividades que yo quiera las alcance aquí. Y finalmente hacer la valoración. Aquí está lo que nos decía Iván. BICS propone 4 niveles, ¿cierto? Pero es solo una de las taxonomías. El que quiera puede trabajar con esta taxonomía o el que quiera puede trabajar con la taxonomía de Bloom o existe otra taxonomía muy conocida que es la de Marzano. O sea, ya ustedes escogen la taxonomía que quieran trabajar. Miren que BICS propone que hay el nivel más alto de comprensión, un nivel altamente satisfactorio de comprensión, un nivel declarativo y un nivel de comprensión muy bajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, la propuesta entonces con la que está construido el marco de referencia que yo les presenté es esta. Es la misma propuesta de BICS, solo que aquí hay una pequeña diferencia. Si ustedes ven acá, BICS solo trabaja objetivos, actividades de aprendizaje y valoración. Si ustedes ven acá, aquí están objetivos, competencias, unidades y objetivos, evaluación y estrategias didácticas. Aquí están las mismas 3 que trabaja BICS, pero la propuesta que nosotros hemos hecho desde la universidad es trabajar también una dimensión que es la parte de los contenidos y los recursos para el aprendizaje. Una razón por la que aquí se hacen visibles los contenidos y recursos para el aprendizaje es porque el contexto en el cual nosotros trabajamos es muy distinto al contexto en el cual trabaja BICS. BICS trabaja esta propuesta en el Reino Unido, ¿sí? Fundamentalmente, y en Europa, donde de alguna manera lo más importante es la selección didáctica porque se da por sobreentendido que los recursos de aprendizaje y los contenidos pues están disponibles, es decir, no hay ningún problema. Si yo necesito un laboratorio de determinada naturaleza para hacer una práctica, tengo el laboratorio. Si yo necesito una sala de sistemas para hacer cierto aprendizaje en términos de programación de los niños, de los jóvenes, pues tengo la sala de sistemas. Si yo necesito un espacio de exploración y de indagación, pues tengo una zona donde yo puedo ir a hacer
el aprendizaje por indagación. Pero eso no es el contexto nuestro. Entonces, una de las cosas que a nosotros se nos dificulta a veces es que podemos poner un objetivo muy lindo, muy loable, pero cuando vamos a mirar los recursos para ese aprendizaje no están disponibles en nuestras instituciones educativas. Entonces, yo me puedo imaginar que quiero hacer ciertas cosas, pero si el recurso no existe, pues finalmente el aprendizaje va a estar incompleto. Por esa razón, por esa sencilla razón, nosotros hacemos mucho más fuerte y mucho más visible el reflexionar y el pensar sobre si tengo los recursos para lograr ese objetivo. Haciendo, pues, o sea, tratando de poner una analogía que es, pues, un poco extrema. Si uno de mis objetivos es que los niños aprendan a nadar y no hay piscina, ¿ustedes creen que va a aprender a nadar? Si no tengo el recurso piscina, pues difícilmente van a aprender a nadar, ¿sí? Entonces, yo tengo que estar seguro que tengo los recursos para que ese aprendizaje sea factible. Lo que nos está pasando hoy, yo necesito que el aprendizaje esté mediado por las tecnologías de información y comunicación, por una buena conexión con Internet, por un buen dispositivo, pero los niveles de conectividad y los dispositivos que tienen nuestros alumnos a veces no nos permiten llegar a esos objetivos de aprendizaje que nos hemos propuesto. Bien, entonces por eso la propuesta que ustedes seguramente los que ya lo leyeron, se encontraron en el marco de referencia del modelo ADI, es más este diagrama que este diagrama, ¿sí? Para que lo entiendan. Porque la lectura de BICS nos habla de este diagrama, nos habla de alinear objetivos, actividades de enseñanza-aprendizaje y la parte de valoración. Ni siquiera habla de evaluación, sino de valoración. Mientras que el diagrama que se está proponiendo es alinear, si esos tres, aquí están, pero alinear un cuarto elemento que se llama recursos para el aprendizaje. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el ejercicio entonces que ustedes deben hacer? Deben seleccionar 2 unidades de aprendizaje. Algunos, y voy a hacer un paréntesis aquí, me permiten un pequeño paréntesis. Yo, pues ustedes saben, ya revisé los trabajos, les di retroalimentación y una primera recomendación es, entren a la plataforma a ver las recomendaciones que yo les hago y les sugiero ajustar. ¿Por qué? Porque si hay algún problema en el ejercicio de análisis y de la fase de diseño, ese ejercicio y ese inconveniente se arrastra a la fase de desarrollo. Los que han explorado un poco la plantilla de las unidades se van a dar cuenta que aquí en esta plantilla hay unos elementos que están bloqueados y lo que yo definí en la fase de análisis y diseño se refleja acá. Yo no lo puedo tocar aquí. Entonces, por ejemplo, si yo especifiqué, ¿sí? Si yo especifiqué que en la unidad 1, estaban asociados el objetivo 1, 2 y 3, eso me va a aparecer acá. Y que además estaban asociados los saberes conocer 1, conocer 2, hacer 1, hacer 2, hacer 3. Todo lo que yo puse allá en el cruce me lo va a poner automáticamente en la unidad. Yo no tengo que ir a mirar qué fue lo que dije allá. Él me lo trae la plantilla y me lo pone acá. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar aquí, yo digo, no, pero yo en esta unidad ese saber no lo voy a trabajar. Entonces, ¿eso qué significa? Que la única forma que yo tengo de no trabajar un saber es devolverme en la plantilla y quitarlo de la asociación objetivo-saber, ¿de acuerdo? Entonces, a algunos de ustedes yo les hice recomendaciones de revisemos los objetivos, revisemos la redacción del objetivo, revisemos la asociación entre objetivos y unidades, porque parecería que están repitiendo los objetivos en las unidades. Si yo escribo el objetivo de aprendizaje para la unidad, se supone, de acuerdo con el ejercicio de alineamiento constructivo, que si yo puse aquí 3 objetivos, tengo que tener actividades para que esos 3 objetivos se logren, porque ese es el concepto de alineación. Si yo le apuesto a trabajar 3 objetivos de aprendizaje en esta unidad, porque así lo dije, tengo que tener actividades de aprendizaje para los 3 objetivos, o si no, estaría desalineando mi ejercicio. Si yo no tengo una actividad de aprendizaje, ¿cómo espero que el estudiante aprenda a hacer eso? Pues no lo va a aprender a hacer, es imposible, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es, una vez encuentran la unidad que quieren trabajar, pues él ya automáticamente aquí les define los objetivos de aprendizaje del curso. Ojo que estos son los terminales del curso. Entonces, a partir de esos objetivos terminales, ustedes van a decir cuáles son los objetivos específicos que van a trabajar en la unidad.
En algunos casos puede ser el mismo objetivo. Si aquí dije que el estudiante era capaz de analizar tal cosa, pues yo puedo decir, ah, bueno, sí, va a ser lo mismo, analizar tal cosa, listo, eso es lo que voy a trabajar en esta unidad. Si aquí dije que el estudiante era capaz de seleccionar la herramienta TIC para hacer no sé qué cosa, pues digo, sí, aquí va a seleccionar entre A, B y C, D para hacer no sé qué cosa. Entonces yo escribo los objetivos. Recuerden que el objetivo, con lo que nos dice VIX, debe definir o mostrar claramente el resultado de aprendizaje que yo quiero. Es decir, debe mostrarme la acción, una acción, un verbo que dé cuenta de una acción. Entonces es resolver, construir, elaborar, ¿sí? Sintetizar, ¿sí? En fin. Una vez entonces que yo tengo ya analizado y definido los objetivos, vengo entonces acá y él automáticamente ya me trajo los saberes que yo asocié a esta unidad de aprendizaje. ¿Recuerdan que yo ponía la unidad de aprendizaje, ponía unos saberes y ponía unos objetivos? Bueno, pues esos saberes aparecen automáticamente aquí. ¿A mí qué me toca hacer ahora? Me toca decir, bueno, este saber, ¿cuáles van a ser los temas de estudio? Y mire que aquí aparece tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Y en este pedacito es donde yo puedo escribir. Entonces yo digo, ah, pues voy a conocer el método de Poliak, voy a hacer sobre el tema 2, es sobre solución de ecuaciones de no sé qué, y el tema 3 va a ser sobre los principios de no sé qué. ¿Listo? Entonces yo digo, ese saber, porque aquí está es como saber, este gran saber, que es el saber con modelos de solución de problemas. Entonces, el modelo de solución de problemas, digo, le voy a enseñar a los estudiantes que una de las formas de solucionar problemas es usar el método de Poliak. Entonces, les voy a presentar el método de Poliak. Aquí les voy a presentar, una vez que conocen el método, pues entonces cómo se resuelve las ecuaciones que dan de determinada cosa y listo. Entonces, yo digo, voy a trabajar el saber asociado que es solución de problemas, lo voy a trabajar con 3 temas, 1, 2 y 3, o con 4, o con 5, o con 1. Es posible que aquí yo tenga un saber muy sencillo y lo voy a tener con un solo tema. Para cada tema de estudio, o para, la relación no es 1 a 1, ¿no? Para estos temas de estudio yo tengo que mostrar cuáles son los materiales de estudio. Entonces miren que aquí aparece material 1, material 2, material 3, material 4, material 5. No tengo que llenar los 5 materiales. Si es método de Poliak está en material 1, entonces aquí pongo es artículo, método de Poliak aplicado a la solución de problemas. Y tengo que poner todo el artículo nombrado según norma Zapa. Tengo que decir el artículo es el autor tal, que está disponible en tal parte, fecha tal, libro tal, lo que sea. Entonces tengo que dar toda la especificidad de dónde está ese material de estudio para ese tema. Si es un video, porque yo puedo utilizar un video, entonces yo puedo decir video tal y tengo que poner aquí cómo se llama el video y dónde está. Normalmente muchos de los videos que nosotros hacemos están en YouTube, entonces pongo la dirección de YouTube donde está el video. Que voy a utilizar una cartilla del Ministerio de Educación, entonces pongo cartilla XXX del Ministerio de Educación, texto guía. Listo. Y entonces si quiero pongo aquí la página web, la referencia de la página web de donde se puede descargar esa cartilla. Entonces ya yo voy a empezar a identificar los temas de estudio y los materiales de estudio. Entonces está clara la diferencia entre un tema y un material o recurso de estudio. Entonces los materiales y recursos corresponden a artículos, videos, guías de laboratorio, casos de estudio, en fin, lo que yo necesite. Ahora, también puede ser como material de estudio, puede ser pues unos elementos para la elaboración y construcción de algo. Entonces, como materiales de estudio, pues será el listado de materiales que se requieren para hacer un laboratorio de X cosa. Esto entonces es la primera parte de la unidad. Una vez que ya yo tengo claro los materiales y los temas de estudio, entonces sigo con mi ejercicio de alineación. Cuando uno está pensando en el proceso de enseñanza-aprendizaje... Perdón, Sí, profe. sí, claro, adelante, Julia. Por favor, te devuelves un minutico a la diapositiva anterior. Sí. Aquí, algo para aclarar. Aquí estamos hablando de la unidad 1 y entonces yo tengo un saber conocer Sí. y ya ese saber conocer pongo eso.
Y aquí cuando hablamos de los otros saberes, ¿sería el saber hacer? No, normalmente cuando tú para la unidad, si quieres voy a dejar de compartir acá. Me permite un momentico, yo les muestro más bien la plantilla directa en el Excel, ¿sí? Bueno. Pero y verá que acá es más fácil verla directa en el Excel para que no se vayan a enredar. Ok, aquí ya están viendo mi Excel, la plantilla. Sí. ¿Sí? Bueno, Señor. bueno, entonces Sí, profe. voy a llenarlo para que ustedes vean lo que pasa. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a arrancar a llenar la plantilla. Entonces, voy a poner aquí el conocer, voy a ponerle A, ¿sí? O vamos a ponerle para que quede más claro un saber, conocer A. Y un saber, conocer B. Y voy a ponerle un saber hacer X, un saber hacer Y, y voy a ponerle un saber ser P. Listo. Voy a tener 3 saberes. Voy a poner un objetivo que es el estudiante es capaz de resolver problemas de naturaleza X. Y es capaz de tomar una decisión sobre la situación Y. Listo. Supongamos que ese es mis 2 objetivos asociados. Entonces, para que nos quede más fácil, yo voy a decir que el resolver el problema va a ser el saber conocer uno, para que miren lo que pasa, el saber hacer uno y el saber ser uno. ¿Listo? Pero que tomar la decisión va a ser el saber conocer 2, el saber hacer 2 y el saber ser 1. ¿Listo? Entonces ya me quedó asociado, ya tengo los saberes, tengo los objetivos y tengo aquí básicamente la asociación de objetivos con saberes. Ahora me voy a las unidades de aprendizaje y digo, yo tengo una primera unidad que la voy a llamar unidad, resolución de problemas. Resolución de problemas. Y la segunda unidad, toma de decisiones. Bueno, el tipo de letra, toma de decisiones. ¿Listo? Ahora, yo digo, resolución de problemas es el objetivo 1 y toma de decisiones es el objetivo 2. Entonces, yo sé que el objetivo 1 estaba asociado al saber conocer 1, al saber conocer 2, al saber hacer 1 y al saber ser 1. Y que la toma de decisiones estaba asociada al saber conocer 2, al saber hacer 2 y al saber ser 1. ¿Listo? Entonces ya tengo mis 2 unidades, los saberes asociados y los objetivos. Vamos a la unidad 1. Miren que automáticamente aquí me dice, está el objetivo 1, que es resolver problemas de naturaleza CCC. El saber conocer 1, usted me va a tener que decir en esta unidad cómo va a trabajar el saber conocer A. Entonces me va a tener que mostrar cuáles son los temas para el saber conocer A. Me va a tener que mostrar cuáles son los temas para el saber hacer X y me va a tener que mostrar los temas para el saber ser P. Pero entonces aquí voy a cometer un error para que ustedes vean lo que pasa. Supongamos que yo cuando estaba diciendo resolución de problemas aquí dice, bueno, pero aquí también quiero trabajar el saber conocer 2. Aquí el saber conocer 2 también sirve aquí. Entonces miren qué pasa automáticamente acá. Que él automáticamente me trae los saberes y me dice, ¿cómo así? ¿Yo cómo voy a trabajar aquí el saber conocer B si eso no tiene nada que ver con solución de problemas? Aquí yo no lo puedo borrar. Miren que no me deja borrar. Me dice que la celda está protegida. Y si yo dejo este espacio en blanco, cuando yo entre a revisar, digo, ahí hay una desalineación, porque me dice que va a trabajar el saber que para el objetivo, cuando usted se pensó el curso, aquí se trabajaba el saber conocer B, pero no me está dando ningún tema ni ningún recurso. Algo pasa.
o le quedaron faltando temas y recursos, o este saber no se trabajaba en esa unidad. Entonces, ¿cómo es la única forma de corregir eso? Ah, me tengo que volver acá y decir, ah, no, esto no iba acá, el saber conocer 2 no va allí. Entonces me vuelvo a la unidad 1 y digo, ah, no, estos sí son los 3 saberes. Miren que ya desapareció el saber conocer 2. ¿Sí es claro cómo funciona la plantilla? Sí, profe, me queda es una duda. Sí. Porque yo tengo la unidad y en el saber conocer están 2 temas que él debe aprender y aquí está perfecto que el material lo tengo que escribir, todo lo que voy a utilizar. Sí. Pero aquí en el saber hacer, ahí no viene, en el hacer ya no es como las actividades que se van a hacer. No, no, no. El saber hacer para que tú lo aprendas, o sea, una de las cosas, mire, les voy a dar un ejemplo. Si yo digo el estudiante, y voy a ponerle entonces un nombre para que lo entendamos y me devuelvo, porque esa es una muy buena pregunta. Me voy a devolver a los saberes, acá. Entonces, digamos que ya no lo va a llamar el saber hacer, que es tomar una decisión, sino que a este lo voy a llamar, una de las cosas que él tiene que saber es analizar, ¿sí? Variables, ¿sí? Numéricas y cualitativas. Me quedó más mal escrito esto, cualitativas, para modelar la situación. ¿Sí? Supongamos que eso es lo que tiene que saber hacer, ese es un saber hacer. ¿Listo? Entonces tiene que ser capaz de analizar las variables tanto numéricas como cualitativas para poder modelar la situación. Entonces, cuando yo me voy acá, supongamos que para poder facilitar el ejercicio lo voy a poner el saber hacer 2 aquí. Entonces me vengo a la unidad. Entonces él me dice analizar variables numéricas y cualitativas. Entonces, como tema, yo tengo que decir, mire que esto ya no es una actividad de clase, porque existe una metodología de análisis cualitativo y existen metodologías de análisis cuantitativo. Entonces, un tema que yo tendría que mostrarle acá es método, ¿sí? El método de análisis cuantitativo de variables. Entonces yo le tengo que mostrar cómo es el método de análisis cuantitativo. Y yo le tengo que mostrar el método, o le tengo que presentar el método de análisis cualitativo de variables. ¿Listo? Por ejemplo, si estuviéramos representando este curso, yo pudiera haber dicho que un saber hacer, me voy a devolver acá y voy a inventarme un saber hacer 3, que es diseño microcurricular de una unidad. Ese es un saber hacer. Entonces, voy a poner el saber hacer 3, lo voy a asociar acá. El saber hacer 3, listo, ahí lo tengo. Para que me quede el 3, sí, es el 3. Listo. Y lo voy a poner en las unidades de aprendizaje. Entonces, supongamos que ese lo voy a poner aquí, el saber hacer 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a presentarle yo en el diseño microcurricular de la unidad? Digo, ah, sí, existe un modelo, un marco de referencia ADDIE para el diseño microcurricular. Cuando ustedes han ido a mirar este tema que se hizo a través de un documento interno, es un documento que yo escribí, ahí les muestra los pasos que hay que hacer para el diseño microcurricular de la unidad. ¿Ya entiendes que cuando yo hablo del saber hacer también hay temas? Ahora, ¿cómo trabajo en clase? Ah, lo que estamos haciendo aquí. En clase hacemos un ejercicio de diseño microcurricular. ¿Cómo lo hacemos? Ah, aplicando el marco de referencia ADDIE. ¿Ya te queda claro que el saber hacer no es solo lo que haces en clase, sino cómo vas a permitir que el estudiante se apropie de ese saber hacer? Y en el saber ser, como Ah, el saber ser, ese es más difícil todavía. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el saber ser es ser reflexivo, entonces, ¿cuál es el tema de estudio? Entonces, yo podría poner que el tema que vamos a hacer aquí es reflexión sobre las decisiones políticas en su vida personal.
¿no? Que yo quiero trabajar eso. Entonces le digo, el tema que voy a trabajar es la reflexión sobre las decisiones políticas que usted toma en su vida personal. ¿Cómo lo voy a hacer? Normalmente el saber ser se trabaja más con videos, ¿sí? Con juegos de roles, con ejercicios reflexivos. ¿Listo? Entonces yo escribo, sí, el saber ser lo voy a trabajar. El tema central que yo me pienso es cómo voy a hacer reflexiones sobre decisiones políticas en la vida. Sí, alguien estaba levantando la mano, qué pena, no alcancé a ver. Sí, yo, profe. Sí, Entonces, a ver si logré entender esa parte del ser reflexivo. Entonces, digamos, si tú hablas de creatividad, sí. entonces es tomar un tema, algo sobre creatividad, ¿sí? O lo que se Sí, considera ser entonces creativo. exacto, yo podría llevar a la persona a mostrarle para que sea creativo, por ejemplo, la creatividad en la vida o la creatividad en el diario vivir. Y yo se lo puedo mostrar en términos de algún video, de alguna Ajá. reflexión de un gurú, de alguien O digamos, que... si es docente, entonces la creatividad en el aula, ¿sí? O sea, Exacto, algo y como más. entonces yo se lo mostraría no dándole una lectura, porque las lecturas no sirven para mover el saber ser. Ok. El saber ser se mueve más a partir de la parte más emocional. Entonces, la gente Ajá. se conecta más fácil con un video, donde Ajá. hay una persona que cuenta su experiencia, donde hay una persona que muestra los problemas que pudo tener por no haber hecho ciertas cosas. Eso ayuda más a que la persona empiece a entender el saber ser. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguien más Listo. levantó la mano? Es que no tengo, Sí, ya voy a activar los participantes. otra vez. Sí. En el saber ser, lo que uno les pone a hacer, la reflexión o lo que, dependiendo de lo que se haya definido, eso debe guardar relación con el tema o como decir, para que sea reflexivo, le voy a poner a ver un video no necesariamente sobre el tema de la unidad o eso todo tiene que guardar relación. Pues lo ideal es que todo esté alineado. Ahora, si no encuentro uno que tenga que ver con el tema, pues por lo menos que tenga cercanía con el tema, ¿sí? Porque yo, si estoy hablando, no sé, de la reflexión en la toma de decisión política, no le voy a poner uno sobre la reflexión en el manejo de las sustancias y los riesgos que se corren cuando yo manejo mal la sustancia en un laboratorio químico. Pues eso no me sirve. ¿Sí me entiendes? Sí, es que buscar algo muy relacionado, ¿sí? Bueno. Porque reflexión no es reflexionar por reflexionar, uno reflexiona es sobre aquello de lo que va a dar cuenta en el objetivo, porque al final está muy asociado al objetivo que yo definí. Ya está claro cómo funciona acá y ya pueden empezar a entender cuando les decía, pusieron muchos saberes o están mezclando todos los saberes en todas las unidades, pues porque si no eso les va a empezar a pasar que en todas las unidades les vuelve y les aparece el mismo saber y uno dice, pero si ya trabajé ese saber, ¿por qué me aparece acá? Porque usted lo puso, porque es que automáticamente la plantilla está diseñada para que haga eso con una intención. Cuando esta plantilla la maneja un experto, yo no la amarro, yo le quito todas las trabas porque yo ya sé que la persona sabe que tiene que alinear y no hace esas cosas, pero aquí yo lo hago de manera intencional para mostrarles a ustedes los problemas cuando no hacen muy bien el ejercicio de alineación de todos los elementos. ¿De acuerdo? Bien, clara esta parte ya de saberes. Vamos entonces ahora a las actividades. Entonces, en las actividades, miren lo siguiente. Cuando yo estoy pensando un proceso de enseñanza-aprendizaje, yo puedo encontrar que un proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso lo han dicho muchos autores, empezando por Gagné, dice, en un proceso de enseñanza-aprendizaje hay tres grandes momentos. El momento previo a la clase, ¿sí? El momento durante la clase y el momento después de la clase. Cuando nosotros hemos usado las didácticas más tradicionales, no hay una actividad previa a la clase muy fuerte del estudiante. Miren que acá, observen que aparece, aquí yo voy a escribir mis actividades, a continuación aparece si la actividad la hace el profesor o la hace el estudiante. Dice marcar con una X simplemente. Yo describo la actividad y digo, ¿esa actividad la hace el profesor o esa actividad la hace el estudiante o la hacen los dos? Yo puedo poner una X en los dos, ¿sí? Él me va a dejar poner X aquí y X acá. ¿Listo? No hay problema. Él me va a dejar poner la X donde yo quiera. Y luego aquí me va a decir, supongamos que la primera actividad es preparación de las lecturas. De las lecturas asignadas. ¿Sí? ¿Claro?
Entonces esa es mi primera actividad. ¿Eso quién lo va a hacer? Ah, pues yo digo, el profesor tiene que preparar la lectura y el estudiante también. ¿Sí? El estudiante también. Vamos a ponerle zoom para que lo vean porque de pronto no lo están viendo muy bien. Entonces, la actividad es preparación de las lecturas, eso lo hace el profesor y esto lo hace el estudiante también. Y entonces me dice cuáles saberes, temas, materiales. Y me dice, use los códigos. Ah, entonces ya entienden por qué esto está codificado acá con T1, M1, T6, MC. Entonces yo digo, sí. Entonces aquí vamos a trabajar con el saber conocer 1, el tema 1 y el material 1. Ya. O sea, no tengo que ponerme acá, para eso yo los codifiqué allá. Entonces yo aquí escribo son los códigos. Dice, use los códigos que están acá. Entonces, tema 1, material 1, del saber conocer 1. Entonces, eso es lo que yo llevo acá. ¿Listo? Entonces, actividades antes de la clase son las que yo digo, estas actividades se van a hacer previas a la clase. Es decir, el niño en su casa, el profesor en su casa. Hoy está muy de moda hablar de clase invertida. En clase invertida se supone que hay muchas actividades previas a la clase. Pero si yo no trabajo clase invertida, es muy probable que muchas cosas las tenga que hacer el profesor antes de la clase, como planear, como buscar, como diseñar, como hacer muchas cosas, pero el estudiante muy poquito, previo a la clase, ¿sí? En el caso de ustedes, miren que siempre estamos en un modelo muy de clase invertida. Ustedes leen, ustedes discuten, ustedes elaboran, entregan y nosotros nos reunimos una vez a la semana o a veces una vez cada 15 días y lo que hacemos es revisar lo que ustedes prepararon. Claro, estamos en un modelo virtual, pero en clase invertida pasa eso. Miren que aquí aparece la sesión o la semana. ¿Por qué aparece la sesión o la semana? Pues resulta que yo estoy diseñando la unidad 1. Y acá cuando estábamos diseñando la unidad 1, si me devuelvo la unidad 1, ustedes me dijeron que la unidad 1, o vamos a poner aquí que la unidad 1 iba a tomar 8 horas, ¿sí? Pero entonces cuando ya vengo acá, yo digo, bueno, pero yo tengo 8 horas en esta unidad, pero yo trabajo son 2 horas cada semana. Entonces eso significa que si son 2 horas cada semana, voy a tener la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3, perdón, la sesión 3 y la sesión 4. ¿Está claro? Sesión 4. Ahora, yo puedo tener varias actividades para la sesión 1. Entonces, supongamos que esta actividad 2 también es de la sesión 1. Pues le pongo aquí sesión 1. Con esto lo que yo quiero mostrar es cuáles son las actividades que tendrían que hacerse para la sesión 1, tanto por el profesor como por los estudiantes. Ahora venimos a las actividades durante la clase. Ya es cuando llegamos al momento de la clase. Entonces, ahí ya voy a tener un conjunto de actividades. Entonces, las actividades puede ser el profesor presenta los objetivos, ¿sí? Luego el profesor explica no sé qué cosa, luego conforma grupos, luego los estudiantes resuelven un problema, luego exponen la solución, expone un grupo la solución y el profesor cierra la clase. ¿Sí? Entonces, listo, yo escribo las actividades. Entonces yo puedo decir, todas estas actividades son de la sesión 1. Y en la sesión 2, perdón. Todas son de la sesión 1. Y en la sesión 2, ¿qué vamos a hacer? Pues en la sesión 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces digo, en la sesión 2, pues vamos a hacer más o menos, qué bobo. Me embarré. En la sesión 2, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Entonces las copio y digo, voy a hacer lo mismo. Pegar. Y entonces a esto le pongo que esta es la sesión 2. Si es que voy a seguir el mismo esquema. Sesión 2. ¿Listo? Pero supongamos que yo quiero... volví, la embarré. Copiar. Pegar. Pero supongamos que no, que en la sesión 2 yo voy a hacer otra cosa. Presento los objetivos de la clase o de la sesión. Y entonces yo ahora puedo decir, un grupo expone la investigación que realizó.
Y así sigo cambiando las actividades. Entonces yo escribo las actividades. Es claro entonces que yo puedo poner todas las sesiones que yo necesite para cumplir las 8 horas. Entonces aquí pongo mis actividades. Estas actividades, volvemos a lo mismo, digo quién las hace. Presenta los objetivos del profesor, explica el profesor, conforma los grupos del profesor, resuelve los problemas a los estudiantes, expone la solución, pues a alguno de los estudiantes, y cierra la clase. Pues el profesor. Entonces cierra la clase el profesor. Ya dije cómo era la secuencia. Y aquí volvemos a lo mismo. Yo digo con qué saberes, con qué temas y con qué materiales uso. ¿Para qué se escribe esto acá? Recuerden que estamos alineando. ¿Y eso qué quiere decir? Pues uno luego tiene que ir a mirar si todos los temas de estudio que escribió, si todos los materiales que puso acá se están utilizando acá, porque si no uno dice, bueno, y entonces ¿para qué ese material? O si ese tema, o sea, supongamos que este saber conocer, yo tengo aquí el saber conocer SH2 y vengo y reviso acá las actividades y no hay ni un solo SH2. Yo digo aquí, en todas las actividades que usted me describió no hay un solo SH2. Eso quiere decir que usted no está alineado porque tiene unos saberes que no lo está trabajando con ningún tema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? La sección, por decir algo, si yo dije que esa unidad era de 12 horas, yo puedo, el tiempo que yo de las secciones, ¿dónde lo tengo que definir? O yo sencillamente lo digo 3 secciones y ya se Y supone que... ya se asume que entonces cada sesión es de 3 horas o de 4 horas. Sí, no lo tienen que escribir. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Bien. ¿Y cuáles Profe, son yo las...? tengo otra Sí, preguntita, sí, disculpe. sí. En la parte de acá donde yo alineo los saberes, todo, si digamos en esas sesiones se supone que estoy trabajando lo mismo, vuelvo y las copio y las pego. Sí, claro, si estás trabajando con el mismo material y el mismo tema, sí. Ajá. Pero ya uno empieza a decir, sí, es tan cierto que yo en todas las sesiones siempre estoy trabajando con el mismo material y el mismo tema, entonces es como si no estuviera avanzando, ¿sí? Uh-huh. ¿Ya? Porque incluso puede ser que yo esté trabajando con el mismo libro, pero el capítulo siguiente y el capítulo siguiente, el capítulo siguiente. Entonces lo que tengo que hacer es presentar más claramente cómo es la temática, ¿no? ¿Ya? Bueno, y después de la clase son las actividades que yo dejo para cuando ya los niños o mis estudiantes no están en la clase, es decir, ya se fueron para su casa. Entonces yo puedo decir, bueno, se fue para su casa y como yo les digo a veces aquí, bueno, listo, ya presentaron el trabajo, pues bueno, váyase a su casa a reflexionar y mire si lo quiere cambiar o no y cámbielo. Entonces una actividad de reflexión y ajuste de trabajos. Yo lo puedo decir, reflexión, y ajuste del trabajo final, ajuste del trabajo de la clase. Entonces, váyase a la casa, usted ya hizo un trabajo en la clase, pero revíselo en su casa, ajústelo y ahora sí entréguelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya vimos si estaba bien, si no estaba bien, ajústelo, piense a ver. Entonces, yo le puedo poner aquí actividad o le puedo poner ejercicio de aplicación, le puedo poner otro ejercicio de aplicación, ¿sí? O le puedo decir que haga una reflexión de media página, reflexión de media página y que la registre en la bitácora o en el portafolio. No sé, cualquier cosa, lo que yo le esté pidiendo que haga después de la clase. Igual lo mismo. ¿Quién hace eso? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, eso lo hace el estudiante, pero el profesor lo revisa. El ejercicio de aplicación lo hace el estudiante, pero el profesor lo revisa. La reflexión la hace el estudiante, pero el profesor la revisa. Entonces yo le pongo X. X aquí, X acá, ¿sí? X aquí, X acá, y en fin. Igual, ¿con qué materiales va a trabajar? Entonces yo ahí especifico los materiales. Y lo último que yo hago, esto ya lo saben hacer ustedes, pues son las estrategias de evaluación. Y entonces igual, para la semana 1, ¿qué mecanismo? Es decir, ¿qué voy a usar para evaluar? Un quiz, un proyecto, un trabajo, ¿qué es lo que voy a usar para evaluar? ¿Cuál criterio? O sea, ¿cuáles van a ser los elementos de valoración? Yo voy a juzgar la coherencia y la pertinencia de qué cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a juzgar aquí? Y finalmente, acá miren que me dice, bueno, eso que usted está valorando, ¿cuál de los objetivos está valorando con ese trabajo? ¿Y cuál actividad de aprendizaje está asociada a esta evaluación? Entonces, esta evaluación es muy similar a la actividad y para eso las actividades, si ustedes ven acá, las actividades están codificadas, ¿sí?
La D1, la D2, la 3 de la semana de la sesión 1 o la D3 de la sesión 2, igual, ¿sí? Eso está todo codificado, entonces siempre usen códigos, aquí si usar códigos, usar los códigos. Eso es lo que significa hacer diseño microcurricular. ¿Quedó claro? ¿Claro? Bien. Decirlo es muy fácil. Ustedes me Profe, vieron, yo les una conté. pregunta. ¿Eso lo vamos a hacer para una sola unidad o para las 4 unidades? No, para dos. Dos Para 2 unidades. unidades. 2 unidades. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Permítanme, yo comparto ya para cerrar, que nos estamos alargando un poquito. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Ustedes van a, aquí dice dos de las unidades de aprendizaje, van a elaborar el documento, ustedes escogen, no tiene que ser la primera y la segunda. Si yo tengo 4, puedo hacer la segunda y la cuarta, o la segunda y la tercera. Normalmente es más fácil hacer la primera y la segunda, pero eso ya es gusto de ustedes. Ustedes van a encontrarse, hoy hice una explicación y quise hacerla porque si ustedes ven la plantilla, allí no es tan sencilla ya de manejar, ¿sí? Porque ahí ya es donde los forza a hacer toda la alineación. De todas maneras, les recomiendo volver a leer el modelo ADI fase de desarrollo porque ya les vuelve y les explica un poco estos temas. Ustedes van a elaborar en la plantilla, en el archivo en Excel que están trabajando 2 de las unidades, las van a subir, ¿sí? Las van a subir y aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, realmente la próxima no tenemos una sesión de videoconferencia. Aquí hay un error en este diagrama, no sé por qué, porque la van a entregar a Canvas como tarea individual 10 para la revisión entre pares. ¿Qué quiere decir? Que estas 2 unidades las van ustedes a trabajar hasta el jueves de la próxima semana, a final de la noche, o incluso hasta el viernes a las 7 de la mañana, 7:30. Yo el viernes a las 7:30 asigno los pares y la idea es que demos retroalimentación entre pares. ¿Por qué retroalimentación entre pares? Porque la tarea definitiva se va a entregar es dentro de 15 días, ya definitiva con el ajuste de las 2 unidades, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Claro o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, Entonces, claro. dentro de 8 días no tenemos, aquí hay un error, no sé por qué me quedó, dentro de 8 días no hay la reunión de Zoom, porque ustedes van a estar trabajando y primero necesitamos la retroalimentación entre pares. Aquí vuelvo e insisto en 2 cosas. Primero, ya deben revisar los comentarios que yo le hice a la fase de diseño para que hagan los ajustes correspondientes. Y una vez que hagan los ajustes, hacen el diseño. La segunda recomendación es importante la retroalimentación entre pares. O sea, ya la mayoría han entendido y lo hacen muy a tiempo. Aquí es importante que ustedes se colaboren entre ustedes para que puedan hacer el ajuste de ese diseño microcurricular. Entonces, pues la recomendación es esa. Vamos a entregar el trabajo, finalizado el trabajo, entregado el trabajo, hasta el viernes a primera hora. Yo asigno los pares y la idea es que ustedes tengan, pues el viernes seguramente están en jornada laboral, pero no pueden, los que puedan empiecen a revisar desde el viernes. Entre sábado y domingo den la retroalimentación para que se pueda hacer el ajuste y hacer la entrega final ya dentro de 15 días. Entonces nos veríamos dentro de 15 días. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? Listo, profe. Yo sí tengo una pregunta, profe. Buenas noches para Buenas usted y para noches. todos. Nos quedan 5 minutos porque nos Sí, cierra el señor. Zoom, ¿no? No Entonces, me qué tardo, no pena. me tardo. Solamente la pregunta que yo tengo y la duda que me salta es, para muchos docentes oficiales como los que de pronto algunos compañeros somos, con grupos, algo hasta 11 grupos de 40 estudiantes cada uno, o sea, para un total de casi 400 estudiantes, como en mi caso, sí es posible pensar en que uno pueda llegar a ese punto de hacer una evaluación por criterios en donde yo pueda, digamos, individualizar los saberes adquiridos por cada estudiante, o eso realmente es inalcanzable. No, o sea, en la medida en que desarrollas las destrezas de evaluación y empiezas a manejar los criterios y usas rúbricas, vas calificando muy rápido, mucho más rápido.
¿Por qué? Porque no tienes que ponerte a hacer un ejercicio mental que uno hace cuando no tiene la rúbrica, decir que le valgo aquí, que no le valgo, le pongo punto 2, le pongo punto 3. No, tú simplemente revisas y dices, no, no cumple esto ya, y no cumple acá, y no cumple acá, y automáticamente los sistemas de información hoy, que lo vamos a ver más en la última parte, cuando lo haces sobre un LMS, él automáticamente te pone una nota, pero además te deja evidencia de qué sabe y qué no sabe en términos de criterio. Entonces, si yo logro desarrollar, claro, al comienzo me cuesta más trabajo, y lo que ustedes vivieron en el curso de evaluación, que seguramente, pues cuando uno no está acostumbrado a trabajar de esa manera, se le hace más difícil. Pero cuando uno aprende a trabajar de esa manera, la evaluación primero se vuelve más objetiva, se vuelve más precisa, da más información y se hace todavía mucho más rápido que como se hacía antes. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Sí, ahora, ¿toma tiempo aprender a hacerlo? Sí, toma tiempo. No te voy a decir que es fácil hacerlo y que uno lo aprende a hacer así de una. Así como esto de diseño y de la alineación. Ustedes van a decirme, seguramente van a decir, uy, no, eso es complicadísimo, eso toma mucho tiempo hacer la alineación. Recuerden que al final a mí lo que me interesa es desarrollar pensamiento alrededor de esto. O sea, si ustedes logran desarrollar su pensamiento, luego ya lo van a hacer más automático la alineación. Y uno no necesita usar esta plantilla tan compleja. La plantilla yo la uso para forzar el pensamiento, para obligarlos a que siempre estén conscientes y pensando en la alineación. Pero llega un momento en que la persona lo aprende a hacer y ya lo hace tan intuitivo que le queda más fácil hacerlo la alineación y no tiene que hacer toda esa cantidad de pasos. Lo haces más rápido y puedes planear muy rápido tu clase. Pero mientras uno aprende, es mejor hacerlo siguiendo paso a paso la plantilla. ¿Sí? Bueno, señor, gracias. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay preguntas, pues muchas gracias por su atención y pues una feliz noche. Recuerden, nos vemos en 15 días, pero hay una entrega preliminar del trabajo para la próxima semana. Muchas gracias, profesor, por la orientación. Listo, Buenas noches. gracias. Gracias, Buenas profe. noches, profesor. Que descansen. Clarito. Feliz noche, compañeros. Lo debí construir.